Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma, tanto de Fe y Razón como el canal que está a mi nombre. Pues este día eh, he tomado a bien hacer un programa sobre un tema filosófico de un autor de don Leopoldo José Prieto López. Es un filósofo y teólogo español, en donde él tiene un trabajo dentro de tantos trabajos filosóficos y teológicos que él ha realizado, y este es su tema: la mundanización de la esperanza en Bacon. Bacon era un filósofo. Así que eh, trataré, trataré de hacer lo que es lecturas seleccionadas del documento de este trabajo filosófico de don Leopoldo Prieto López. Algunos se preguntarán por qué hago este tipo de programa, y es que, dadas las circunstancias de la situación en que vivimos actualmente, en donde hay muy poco interés en estos medios por propagar, hundir, por recomendar a autores que sean dignos de ser escuchados y de ser leídos. He tomado a bien, como siempre, recomendar a a los mejores escritores, tanto de antes de ayer como de los de ayer, así como los de hoy. Y refiriéndome a los de hoy, pues es que nos conviene hoy hablar de este trabajo y invitarlos a los que gustan de lo que es la filosofía y la teología y de otros temas de cultura general, pero en este caso de la filosofía y la teología, que don Leopoldo José Prieto López es un escritor digno de ser escuchado y de ser leído, así como otros muchos más. Y en este momento, pues entraremos en eso, y en los programas siguientes seguiré hablando en algunos de temas específicos en donde yo haré mis análisis sobre ciertos temas que ya los he hecho, como otros programas en donde tendré personas invitadas, en donde comparta o no comparta menos o más lo que ellos sustentan de ciertos temas, pero son invitados a mi programa de Fe y Razón y de mi canal en YouTube para que expongan su tesis de sus temas. Y hay otros programas en donde haré lo mismo que estoy haciendo hoy, de es, que es leer párrafos seleccionados de un determinado libro, de un determinado ensayo, ya sea filosófico, histórico o teológico o de cultura general. Así es que en este momento eh, ya entramos en tema, y es que eh, el tema mismo, como estoy diciendo, es la mundanización de la esperanza en Bacon. Y es que este trabajo expone y estudia lo que ha sido llamado un paso desconcertante del pensamiento de Bacon. Así inicia lo que es la primera página de este trabajo, que tengo aquí una copia, una copia. Cada uno de ustedes lo podrá buscar con el tema la mundanización de la esperanza en Bacon, autor Leopoldo José Prieto López, en lo que es el Google, y está allí para su público. Así que este trabajo pues, enfatiza en, como estaba diciendo, en lo que es el llamado un paso desconcertante del pensamiento de Bacon. Y bueno, enfatiza también ese hecho, cuando uno lo revisa, y ustedes lo revisarán, para quien interese, lo que es esa cuestión en donde el hombre ya deja de ver la fe cristiana por poner la fe en la ciencia. Algo así enfatiza lo que es el trabajo
el trabajo de don Leopoldo. Y es que al final hay unas palabras sobre esto que textualmente dice de que eh, dice que el hombre se hace así no solo el poseedor de la esperanza, sino sobre todo su depositario. Dice, el hombre salva al hombre por la ciencia y por la misma se hace providencia de sí mismo. Este es el sentido del paso desconcertante advertido por Joseph Ratzinger sobre el pensamiento de Francis Bacon. Pues dentro de lo que es el trabajo, la parte de que dice premisa, premisa inicial, le daré lectura a una parte, eh, porque esa es la dinámica de este programa, darle lectura a párrafos seleccionados. Y dice este párrafo muy interesante del trabajo filosófico de don Leopoldo. Dice, Benedicto advierte en Francis Bacon un paso desconcertante. Dice la Spesalvi a este propósito. Hasta aquel momento la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo y en esto se veía la redención. Ahora, en el pensamiento de Bacon, esta redención es restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis. El desconcertante cambio que está experimentando la esperanza no es otro que la sustitución del sujeto en el que se deposita la misma. De Jesucristo a la ciencia, Bacon efectivamente exhorta a poner toda la esperanza en la victoria del arte, la técnica, sobre la naturaleza. Es claro, por otro lado, que siendo la ciencia una actividad humana, la esperanza en la ciencia no es sino la esperanza en el hombre, que es capaz de transformar la naturaleza mediante el conocimiento científico. Así, con Bacon, en las albores del mundo moderno, la esperanza deja de referirse a la vida futura, abandona su aspecto teológico sobrenatural y se hace intraterrena, dana. La esperanza se deposita ahora en la ciencia como un poder capaz de transformar la naturaleza y de establecer así el reino del hombre, regnus homine, sobre la tierra, en contraste con el pensamiento cristiano precedente, para el cual la esperanza verdadera no se funda en las criaturas, sino en la bondad y omnipotencia divinas remuneradoras de la vida virtuosa. Bacon invierte el planteamiento, haciendo retornar a este mundo y a este tiempo presente el fundamento de la esperanza. Bien, es bien importante la premisa inicial de lo que es el trabajo en mención. Y vamos a buscar más adelante las siguientes lecturas, los siguientes párrafos, porque lo que es el documento es muy extenso. No bastaría ni uno ni dos programas para agotarlo. Y tiene otro aspecto que se refiere a lo que es el nuevo concepto de método. Y esto es importante. En el nuevo concepto de método del trabajo de don Leopoldo, podemos leer este párrafo importante que dice que el método baconiano, como el de Descartes, se compone de dos partes, una negativa y otra positiva. La negativa, que consiste en eso que se llama prejuicios a evitar, que se corresponde con el momento de la duda metódica de Descartes, y otra parte que es la positiva, relativa a la experiencia e inducción de la forma, a diferencia del momento
constructivo del método cartesiano que consiste en la deducción de la pura conciencia del cogito. Y sigue diciendo en este mismo apartado, eh, don Leopoldo, de la siguiente manera. Supuesta la parte negativa, el método baconiano consiste en el verdadero y legítimo connubio entre la facultad empírica y la racional, cuyo prolongado y desgraciado divorcio ha arrojado en la confusión los intereses de la familia humana. El logro de este fin exige, ante todo, la guiación del intelecto, de manera que llegue a ser dócil y humilde frente a la naturaleza. Las cosas deben hablar por medio de la experiencia y el intelecto debe escucharla si se quiere ingresar en el Regnus Hominis, que se funda sobre la nueva ciencia de la naturaleza. La primera condición a cumplir es, como se exige para el ingreso en el reino de los cielos, hacerse frente a la naturaleza semejante a los niños. Yo creo que después de estas lecturas sobre los aspectos fundamentales de este trabajo, creo que las explicaciones quedan bastante de sobra, porque el trabajo está magistralmente explicado. Eh, vamos a ver, y sigue diciendo más adelante. Yo recomiendo a quienes gustan de la filosofía y de la teología que busquen este estudio, este trabajo filosófico que está muy, pero muy redactado. Habla más adelante de lo que es el nuevo concepto de verdad eh, en Bacon. Y dice, según este nuevo concepto, la verdad no consiste en la adecuación del intelecto con la esencia de las cosas, pues según Bacon, el conocimiento humano no penetra en la esencia, sino que se limita al proceso factivo causal de producción. Esta nueva noción de verdad es típica de la filosofía moderna y está presente, además de en Bacon, en autores como Hobbes, Mersenne, Pico, Kant y otros más. Con todo, el sentido profundo del verum cum factum en este declaración de la incapacidad humana de conocer la naturaleza de las cosas y potenciación de la actividad productiva del hombre. Seguimos. Y después de todo esto que se ha dicho, voy concluyendo e insisto, quienes quieran leerlo todo lo pueden bajar de Google. Después de todo esto que se ha dicho de Bacon, dice algo bien importante, con esto voy a terminar. Dice, dice, para entender el alcance de este cambio revolucionario en la noción de verdad es necesario explicar algunas cosas. Para los escolásticos, lo verdadero es el ente, verum ens, en el sentido de que dotado de una interna inteligibilidad o racionalidad, el ente, en cuanto inteligible, se constituye como el alimento del que se nutre el entendimiento, pero al principio nociológico de verum ens contrapone Bacon el principio de verum factum, según el cual solo conocemos lo que nosotros mismos hacemos. Según, según Reisiger, la instauración del principio verum factum marca el final de la vieja metafísica y el comienzo del espíritu moderno. Sigue diciendo el trabajo de don Leopoldo. Para antiguos y medievales, el ser es verdadero
porque el entendimiento divino lo ha hecho, y lo ha hecho porque previamente lo ha pensado. De este modo, las cosas con su solo existir son ya portadoras de una idea, de un logos que en última instancia es su propia naturaleza. El conocer humano es conocer la esencia de las cosas, que es una idea divina plasmada en ellas. El pensar humano es, pues, pensar la idea divina presente en cada cosa. El pensamiento del hombre es precedido por el pensamiento divino, frente al cual el logos humanos es receptivo o potencial. El hombre puede pensar porque su propio logos es propia razón, es logos de logos, pensamiento del pensamiento creador que impregna el ser. Con el nuevo principio de verum factum, el concepto de verdad queda replanteado en términos bastante diferentes. En primer lugar, dado que no somos artífices de las cosas, no podemos conocer su esencia. Solo Dios, creador del mundo, conoce la esencia de las cosas naturales, pero incluso de aquello que el propio hombre produce, no tiene el conocimiento de su naturaleza, sino únicamente del proceso causal de su producción. Este ha sido la breve exposición que humildemente me he tomado a bien hacer para todos ustedes sobre el trabajo de don Leopoldo José Prieto López, sobre la mundanización de la esperanza en Bacon. Espero que quienes gusten, e insisto, quienes deseen conocer más a fondo el tema, lo pueden bajar gratuitamente, lo que es el tema, la mundanización de la esperanza en Bacon, de el buscador Google. Un fortísimo abrazo a todos.